esta tarde hablando sobre estas nuevas herramientas financieras que anunció ayer la Secretaría de Política Económica, tratando de entender un poco más en qué beneficia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia desde el punto de vista económico y en qué se beneficia el Estado en este caso? Nos ha quedado muy claro que hay quienes no van a poder blanquear sus dólares porque están siendo investigados por presunto lavado de dinero. Recién repasábamos este audio donde la diputada Juliana Di Tulio hablaba muy claramente sobre esta investigación que se le hace al Grupo Clarín, y por eso se lo nombra también a Héctor Mañeto como una de las personas que no puede blanquear sus dólares. Pero vamos a meternos un poquito más en este tema y vamos a hablarlo con el economista Alejandro Otero. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Nuevamente la charla, Alejandro, porque ayer estábamos hablando del dólar blue y nos enteramos a la tarde de esta serie de medidas para el mundo económico que todavía no tenemos muy en claro. Bueno, hablemos un poquito de la novedad del día, de la sorpresiva novedad del día. Bueno, por un lado, a ver, desde el punto de vista práctico, para que la gente lo entienda, la medida es muy sencilla. Lo que genera es lo que a nivel internacional se denomina una amnistía fiscal, es decir, que aquellas personas que tienen dólares que han salido del circuito económico de una manera no legal, es decir, los tienen no declarados, pueden reincorporarlos a la actividad económica a costo cero. Es decir, esos fondos que en su momento fugaron del circuito económico, sea porque fueron a depositarse en el colchón, en una caja fuerte o en un paraíso fiscal sin tributar o ser declarado como hubiera correspondido, y por lo tanto se mantenían en una situación no transparente, en una situación informal, hoy pueden retornar al circuito económico básicamente a través de la compra de un bono, es decir, le entregan al Estado los dólares y le entrega un bono que vence de acá a unos años, o bien lo utilizan para financiar un desarrollo inmobiliario. Básicamente la estrategia del gobierno es que estos recursos se destinen a el mercado inmobiliario, reactivar el mercado inmobiliario o financiar el desarrollo energético. Esta es la medida, entonces es muy sencilla. Quien tiene dólares los trae a costo cero, los reingresa y en ese sentido, y por eso llama blanqueo, dejan de estar en un estado irregular o informal y se reincorporan al circuito económico a costo cero, es decir, no pagan ningún tipo de gravamen. Dicho esto, cabe un análisis de la medida, y esta medida, digamos, tiene sus claros y sus oscuros. No sé por dónde querés empezar, Paola, ¿por los claros o por los oscuros? Estoy un poco en duda, pero vamos por los, claro, mejor los oscuros. A ver, tiene un costado oscuro en el sentido de que es una medida que es cuestionable o muy atacable, y de hecho muchos lo están haciendo notar, porque, bueno, genera inequidades, asimetrías, tratos diferenciados respecto de quienes cumplieron y no cumplieron, ¿verdad? Quienes cumplieron y han tributado los impuestos que correspondía y solventado los costos de tener una economía regularizada o formal, hoy no pueden adquirir libremente todos los dólares que quisieran. Sin embargo, aquella persona que en su momento fugó y evitó los costos de la tenencia de dólares, hoy puede reintegrarse al circuito económico-financiero sin costo alguno. Entonces, estas medidas, siempre este tipo de medidas establecen estas asimetrías, trato diferencial que parece premiar a quien oportunamente no cumplió y dejan una situación aparente de desventaja a quien cumplió, generan estos enojos, y entonces aparece un costado, digamos así, cuestionable o atacable de la medida. Hay que decir que en los últimos años, sobre todo a partir de la crisis que se desata a fines de 2008 en adelante, en el marco de la crisis y sobre todo en Europa, han proliferado este tipo de medidas. La usó España, ni bien subió el Partido Popular, la usó Turquía, la usó Grecia, la usó Italia, y son medidas que, por otro lado y además, han tenido el apoyo de la OCDE, han tenido el apoyo de organismos internacionales de regulación del comercio y el desarrollo económico,
en favor de desalentar la radicación en paraísos fiscales. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos países han promovido este tipo de amnistías para que los fondos que oportunamente fugaron y se radicaron en paraísos fiscales vuelvan a ser incorporados a las economías europeas para apalancar el proceso de crecimiento que, como sabemos, está fuertemente detenido y es el problema más grave de la crisis de Europa en este momento. Entonces, incluso la OCDE ha recomendado este tipo de medidas, insisto, aún a sabiendas de estas asimetrías que causan y estos enojos, premiando a unos que no cumplieron y dejando de lado a quienes sí lo hicieron, porque es una medida también en favor de desalentar la radicación en paraísos financieros. Como sabemos, digamos, los paraísos financieros para funcionar requieren de dos, uno que va y el otro que recibe, ¿verdad? Claro. Si el que fue oportunamente vuelve, bueno, el paraíso financiero va perdiendo peso o volumen. Por supuesto, no va a ser la vía esta la que desaliente los paraísos financieros, eso requiere una decisión política mucho más profunda, más importante, que de momento no se está tomando. Pero lo que digo es que en la experiencia reciente hay muchos países que han adoptado este tipo de medidas, sobre todo los europeos, buscando, insisto, recuperar capitales oportunamente perdidos y revitalizar sus desangeladas economías, y entonces han impulsado este tipo de amnistías de recuperación o reincorporación de los capitales fugados a costo cero. Incluso Alejandro, México sacó el año pasado una ley para que este año tenga una amnistía de características semejantes. Así que en ese sentido la Argentina no es la mosca blanca, sino que está siguiendo una tendencia internacional en la materia. Claro, nos preguntábamos también... ¿Qué se busca con esto? Bueno, lo que acabamos de decir. Claro, y además, Alejandro, nos preguntábamos también... ¿cuál es el beneficio, no, hacia el Estado de esta serie de medidas anunciadas? Porque, según entendemos, por lo que nos contabas también y por lo que leímos, no se trata de una medida recaudatoria. Entonces, ¿cuál es el beneficio que tiene el Estado y, por lo tanto, todos nosotros en que se lance este tipo de medidas? Bueno, acá está el punto, digamos, más interesante de analizar. Desde el punto de vista recaudatorio, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la cerca del Estado, esto no significa absolutamente nada, no tiene... no va a generar ningún ingreso. Lo que permite es que estos fondos se recuperen en el circuito económico, es decir, que permitan financiar eventualmente un proceso de inversión. Y acá está el punto donde hay que establecer una distinción importante, porque básicamente la medida en sí lo que permite es recuperar ahorro interno. Es decir, estos recursos son recursos que oportunamente se generaron, riqueza que el país generó y que fugó. Es ahorro de los argentinos que los argentinos no supimos en su momento retener. Se nos fueron. Creamos riqueza y se nos fueron. Como si dijeras, creamos riqueza y se nos cayó por un agujero y se nos perdió. No se quedó ahí para seguir generando riqueza, ¿se entiende? Entonces, esta medida tiene el beneficio de que recupera esos ahorros, mejora la tasa de ahorro. Ahora, ¿esto es suficiente para generar un proceso de inversión? Es decir, para generar que se coloquen fondos en actividades productivas que generen empleo, que multipliquen la capacidad productiva y amplíen la oferta de bienes y servicios, que es el gran problema que tiene la Argentina hoy, la ausencia de una tasa de inversión que acompañe el ritmo que requiere el crecimiento. Y ahí es donde tenemos que decir, vamos a ver qué pasa con esto. Porque que exista una masa de ahorro suficiente para apalancar o financiar un proceso de inversión es una condición necesaria, pero no suficiente. Claro. Una vez que está la masa de ahorro, tienen que aparecer aquellos que estén dispuestos a usar esa masa de ahorro en favor de, como decíamos, generar un proceso de empleo, inversión, reproducción del capital, ampliamiento de la productividad, en fin, a usar los beneficios de la ciencia y la tecnología en favor de la producción para ampliar la oferta de bienes y servicios y en ese sentido mejorar la calidad de vida de los argentinos, ¿se entiende? Pero son dos momentos. Primero, generar la masa de ahorro y en este sentido la medida que se acaba de tomar puede contribuir a mejorar la masa de ahorro. Ahora, después habrá que ver si están los pingos para en la cancha poner lo que hace falta, que es los recursos en favor de la producción y el empleo de los argentinos. Bueno, eso va a ser lo más importante, ¿no? Ojalá así sea. Alejandro, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. A vos, nos vemos la próxima. Un beso, hasta luego. Pasaba Alejandro Otero y aclarando un poco el panorama, ¿no? Sobre este tema que tiene que ver con estas medidas anunciadas por la Secretaría
de política económica que irrumpen en la tarde de ayer y nos ponen en un escenario en el que nos comenzamos a preguntar de qué se trata, ¿no es cierto?, finalmente todo esto. Pasaba Alejandro Otero, economista, y hablábamos justamente sobre este tema. Todas las voces tienen espacio en Punto de Encuentro, de lunes a viernes a las 13, por la 98.1. Difusión.